Hola a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la filosofía. Y tal como es debido, nosotros debemos primero definir qué es la filosofía, de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Es muy interesante porque resulta que la filosofía es algo que se entiende a medida que se va viviendo, a medida que se va estudiando. Pero eso no significa que no podamos definirla. Cuando queremos definir el concepto de filosofía, lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica, es decir, vamos al griego antiguo de donde proviene, ya que la filosofía se origina en Grecia a partir del siglo VII antes de Cristo. Ahora bien, decíamos que su raíz etimológica proviene de esta época, por ende estamos hablando del griego antiguo. Con filo, que lo podemos traducir así, nos estamos refiriendo a la palabra amor en su acepción general, y con Sofía, que lo traducimos en griego antiguo, Sofía, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la palabra sabiduría. Ahora bien, hasta este momento no hay dudas de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora bien, ¿por qué se crea la filosofía? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué hablamos de este amor a la sabiduría? Les cuento que en aquel entonces, es decir, en la Grecia del siglo VII antes de Cristo, todavía los primeros pensadores no podían llamarse así filósofos. Vamos a pasar a ver a este señor que vemos acá y les voy a contar por qué. Este hombre que vemos aquí, que parece que está muy concentrado estudiando, es Pitágoras. Pitágoras fue el primero en introducir en la historia del pensamiento occidental la palabra filósofo. Palabra filósofo. Ahora bien, ¿por qué decíamos no podemos hablar de filósofos y de sabios al mismo tiempo? Porque en un principio, cuando surge la filosofía, los filósofos se diferenciaban de los sabios porque los sabios eran aquellos que ya poseían el conocimiento. Ya poseían el conocimiento. En cambio, los primeros pensadores, posteriormente llamados filósofos, eran aquellos que buscaban la sabiduría. Es decir, no creían que la poseían como los sabios, sino que se emprendían en un camino de búsqueda incansable para poder encontrar ni más ni menos que la verdad. La verdad es aquello que le va a preocupar al filósofo, pero preocupar en el sentido de que él se ocupará, mejor dicho, de encontrarla. La verdad era para los primeros filósofos, que serán, vamos a nombrar algunos, después los trataremos en detalle, por ejemplo, Tales de Mileto o Anaximandro, inclusive Anaxímenes. La verdad, como decíamos, será para Tales, Anaximandro, Anaxímenes y otros presocráticos. Cuando hablamos de presocráticos, que es muy común que lo nombremos, cuando hablamos de presocráticos nos referimos a todos esos filósofos anteriores a Sócrates, quienes, como decíamos, y ahora sí volvamos a la verdad, para ellos la verdad era aquello que daba sentido, ¿sí? Aquello de lo cual nada se podía negar, lo que ni el hombre ni el Dios, ni los dioses de aquel entonces podían desmentir. Era, si se quiere, apasionante esta búsqueda de la verdad para estos primeros pensadores, para estos primeros filósofos. Entonces es el filósofo, y ahora sí centrémonos en este concepto, era aquel que pretendía entender y explicar todo,
Al filósofo todo le preocupaba, él se preguntaba y buscaba la sabiduría, amaba el saber, amaba buscar el conocimiento. ¿Para qué quería obtener el conocimiento? ¿Para qué quería llegar a la verdad? Para poder explicar, para poder clarificar. La verdad era aquello que daba sentido de alguna manera. Pero vamos a seguir con este estudio, con este, si se quiere, análisis de la palabra filosofía. Porque, y ahora sí pasemos ya a nuestra siguiente imagen. Este señor que estamos viendo aquí es Karl Jaspers. ¿Y por qué estamos nombrando, por qué estamos mostrando a Karl Jasper? Porque él nos va a mostrar o nos va a explicar un poquito cómo entendemos el origen de la filosofía, cómo, si se quiere, es este movimiento intelectual propio del filósofo. Entonces nos va a decir que el origen de todo filosofar, por medio del cual el filósofo tiende a filosofar, a comenzar a filosofar, es primero el asombro. Primero está el asombro. El asombro nos lleva a preguntarnos, nos hace plantearnos ciertos interrogantes. Y una vez que yo satisfací mi asombro con el conocimiento de lo que existe, con los conocimientos que tengo acumulados, va a aparecer la duda. ¿Qué va a ser, si se quiere, una segunda instancia? A ver, para que lo expliquemos un poquito mejor. Yo tengo conocimientos acumulados, pero no sé si son ciertos. Es decir, yo dudo sobre eso que ya poseo, sobre esos conocimientos que ya tengo, porque el hombre tiene dos formas de conocer, por medio de los sentidos y por medio del intelecto. Yo puedo dudar de aquellos datos que me dan los sentidos o aquellos datos provenientes de mi intelecto, es decir, de aquellos razonamientos que yo puedo formularme. Filosofando, dice Jaspers, nosotros nos apoderamos de la duda, nos preguntamos ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Aquello a lo cual tiende todo pensador, todo filósofo. La duda, para que nosotros lo podamos entender, es como un examen crítico que le tomamos a nuestros conocimientos. Y he aquí, señores, la cuestión de cómo nosotros filosofamos. Llegamos a lo que Jaspers denominó situación límite. Y permítame que les explique un poquito por qué hablamos de situación límite. Porque las situaciones límite son situaciones, circunstancias de las cuales vemos que no podemos salir, que no podemos evitar. No se pueden evitar. El filósofo, veamos nuevamente este cuadro. El filósofo parte del asombro. El filósofo luego se pregunta, conoce y duda. Adquiere una postura crítica y es si se quiere, en ese camino hacia la verdad, en donde se encuentra con esta situación límite que nosotros estamos marcando aquí, que no es ni más ni menos que lo que le provoca cierta, si se quiere, angustia. Es decir, una especie de conmoción interior que lo lleva a formularse nuevos interrogantes. Es como un proceso dinámico que no hace más que, a partir de todo un camino que recorre el pensador, inclusive nosotros como hombres, nos lleva de nuevo a plantearnos interrogantes, interrogantes, interrogantes. Nos lleva a interrogar la realidad, a someternos a la realidad. Inclusive es la realidad también la que nos interpela. La filosofía interpela la realidad, le hace preguntas, plantea problemas. En síntesis, para que nos quede bien en claro, y vamos a hacer nuevamente un espacio. La filosofía es aquella, si se quiere, que nos permite analizar, reflexionar, reflexionar
comprender, estudiar, si se quiere, la realidad que nos toca. La realidad, el mundo, pero no solo. Cuando nosotros hablamos de filosofía debemos entender que nos ocupamos de la realidad que nos rodea, si se quiere, sino que la filosofía es la ciencia de todas las cosas. La ciencia de todas las cosas. A la filosofía le preocupará y se ocupará tanto de lo material como lo inmaterial. Es decir, todo aquello que habite en el cielo y en la tierra. Le preocupan los hombres, le preocupa la ética, le preocupa el mundo, el cosmos, la naturaleza. En los próximos videos vamos a estudiar paso por paso cuáles fueron los pensadores más importantes. Vamos a ver qué es el conocimiento filosófico. Vamos a conocer cuáles fueron los temas más importantes dentro de la filosofía, cuáles fueron las posturas éticas que se han desarrollado y las diferentes teorías. Los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía porque es sumamente apasionante y nos va a permitir comprender también toda la historia del pensamiento y muchos sucesos históricos que se han dado y que han sido claves también, si se quiere, para el desarrollo de la filosofía. Sigamos estudiando juntos, sigan viendo nuestros videos. En los próximos minutos vamos a estudiar quiénes fueron los primeros filósofos. Pero antes, recordemos cómo en el video anterior nosotros habíamos visto que la originalidad del pensamiento griego, allá por el siglo VII a.C., radicaba en este paso que se había logrado dar, dejando de lado lo mitológico para comenzar a interpretar y a especular de forma racional sobre el mundo. Habíamos hablado de este paso, del mito al logos. Se originaba entonces la especulación filosófica. Comenzaban a aparecer los primeros filósofos. ¿Y dónde iban a comenzar a aparecer? En Asia Menor. Así vamos a ver cómo en Mileto aparece el primer filósofo. Ahora bien, ¿qué va a pasar en Asia Menor? El hombre va a comenzar a tener conciencia de lo que lo rodea. Es decir, el hombre va a despertar frente a la naturaleza y se va a empezar a preguntar cómo se origina la naturaleza, cómo es el origen del cosmos. Por ende, a estos primeros filósofos o esta primera forma de filosofía se la tildará de cosmológica. Porque lo que se intentaba descubrir, o lo que intentaban descubrir estos primeros filósofos, era el origen del cosmos. Es decir, trataban de descubrir cómo se dio el origen del universo. Ya no encontrando una respuesta de corte mitológico, sino racional. Ahora bien, vayamos ya mismo a conocer al primer filósofo griego, que es ni más ni menos que este señor que vemos aquí, llamado Tales. Tales era de Mileto. Si quieren, volvemos un minuto al mapita, donde estamos viendo aquí Mileto en Asia Menor. Ahora bien, a Tales lo vamos a ubicar entre los años 640 y 545 antes de Cristo. Y Tales, les cuento, era un genio total. Tales no solo era un filósofo muy importante, sino que era astrónomo y un gran geómetra. Inclusive les cuento que predijo un eclipse de sol y dedujo las medidas de las pirámides de Egipto. Pero la preocupación de Tales y de todos los presocráticos, cuando hablamos de presocráticos hablamos de los filósofos previos, anteriores a Sócrates, era hallar el principio primordial del cual derivaba el cosmos. Principio primordial. Y este principio primordial era ni más ni menos que aquel principio que daba respuesta, como decíamos, al origen del universo. Y ahora bien,
Cuando Tales se puso a indagar y a filosofar, a especular, para él, dice que él descubre que este principio primordial va a ser ni más ni menos que el agua. Él decía que del agua nacía todo y que al agua retornaba todo. Todo salía del agua y todo volvía al agua. Como vemos, Tales fue un revolucionario total, porque él va a introducir por primera vez una respuesta racional, es decir, un elemento. ¿Qué elemento? El agua, un elemento natural que no dependía de ningún dios, de ningún ser creador. Entonces él inaugura una explicación natural del mundo natural. Inaugura una explicación natural. Nos ofrece una explicación natural del origen del cosmos. ¿Por medio de qué? Por medio de este principio primordial que era para él ni más ni menos que el agua. Ahora bien, luego de Tales, vamos a tener dos filósofos que también se han interesado por el principio, por encontrar este primer principio. ¿Qué será ni más ni menos que este señor que vemos aquí, llamado Anaximandro? Y este señor que vemos aquí, llamado Anaxímenes. Anaxímenes y Anaximandro también eran de Miletos. Y también le preocupaba o se interesaron por encontrar este principio primordial, que será Anaximandro el que lo va a llamar Arge, poniéndolo en castellano. Este arge entonces era este principio primordial que para Tales, recordemos, era el agua. En esta imagen que estamos viendo corresponde a esta pintura, este fresco del pintor Rafael que pintó a partir de 1509-1510, donde también va a retratar a Anaximandro. Tenemos también una imagen recortada en nuestro primer video de filosofía para aquellos que lo quieran ver. Pero volvamos a Anaximandro, porque Anaximandro va a revolucionar también todo. Anaximandro nace en el 610 y muere aproximadamente en el 547 a.C. Y para él este primer principio será lo que él llamó apeiron. Y así como en su momento Tales había revolucionado todo, también lo va a hacer Anaximandro con este apeiron, porque este principio primordial, este apeiron, era abstracto. Es decir, no era algo que podíamos palpar, que ver en la naturaleza como era el agua, sino que este apeiron, este principio abstracto, era para él lo indeterminado, lo indefinido. Era poseedor este apeiron de una fuerza capaz de generar el ser y todo lo existente. Era entonces como una especie de fuerza. ¿Y cómo explicamos esta fuerza? Bueno, les cuento que lo interesante es que Anaximandro introduce este principio y nos cuenta que la virtud del mismo consistía en separar las cosas mediante la diferenciación de los contrarios, es decir, frío, calor, por ejemplo, o seco y húmedo. ¿Cómo? ¿Cómo hacía esta diferenciación? Bueno, él decía que existía un movimiento con forma de torbellino, una especie de movimiento así, y rotación que ayudaba a que todo se acomode. Este torbellino era ni más ni menos entonces que el apeiron. De forma tal que cuando este torbellino rotaba, ejercía esa fuerza, hacía que lo pesado descienda y lo liviano ascienda. Entonces el cosmos, les cuento, se lograba ordenar. La Tierra estaba equilibrada. Él decía que la Tierra estaba como, si se quiere, flotando, no se apoyaba y que se mantenía por su propio peso, por su propio equilibrio. Entonces, el apeiron del cual surgía todo, lograba ordenar el cosmos, ordenaba
el cosmos a través de esta fuerza en forma de torbellino y rotación que ejercía, diferenciando, recordemos, los contrarios. Pero si a Anaximandro les parece un poco difícil, vayamos entonces a Anaxímenes, porque Anaxímenes si bien se dice que fue discípulo de Anaximandro, se va a diferenciar un poco de su maestro, porque él va a introducir como principio primordial el aire. Entonces ya vemos que se va a parecer un poco a Tales. El aire, para él, el aire infinito, como lo decía él, el aire era su arjé, su principio primordial, del cual nacían todas las cosas, del cual se originaba el mundo. Afirmaba también que la forma del aire es invisible a la mirada, pero con el frío y el calor se hacía visible ante nuestros ojos. Esto entonces, si se quiere, son las primeras formas de especulación en Grecia, de manos de Tales, para no olvidarlo, Anaximandro y Anaxímenes. En videos posteriores vamos a seguir estudiando las primeras formas de especulación filosófica, pero lo que nos tiene que quedar en claro que Tales, Anaxímenes y Anaximandro van a introducir esta mirada cosmológica, esta especulación cosmológica a las primeras formas de filosofía en la Grecia del siglo VII y VI antes de Cristo, tratando de encontrar o definir cuál era, según cada uno, este arjé, este principio primordial del cual nacía o se originaba el cosmos. En los próximos videos estudiaremos las demás formas de filosofía, estudiaremos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles y veremos cómo evoluciona la filosofía con el paso del tiempo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Vamos a comenzar a estudiar quién fue Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la filosofía antigua. Les cuento que Sócrates nace en un barrio suburbano de Atenas, allá por el año 470 antes de Cristo. Iba a nacer en el seno de una familia de pocos recursos, una familia pobre. Era hijo de un escultor y de una partera. Su madre era partera y veremos cómo esto va a tocar de lleno su filosofía posteriormente. Les cuento que durante su adolescencia, como lo hacían todos los antiguos griegos, él cumplió con sus obligaciones militares, participando en varias batallas. Pero lo fenomenal y lo que hay que destacar de Sócrates es que fue un gran filósofo. ¿Y por qué fue un gran filósofo? Porque además de filósofo, fue un excelente maestro. Inclusive Platón, uno de los grandes de la filosofía, fue discípulo de Sócrates. Lo característico entonces de Sócrates, decíamos, era enseñar. Antes de los 40 años, él se dedicó de lleno a la enseñanza, tanto en la calle, el ágora, los banquetes, los mercados. Es decir, Sócrates enseñaba a todo aquel que quisiera gratis. Aquí estamos viendo a Sócrates en esta pintura de David en 1787. Esta es la pintura que representa la muerte de él rodeado de los sofistas. Entonces, como decíamos, él enseñaba a todo el que quisiera gratis y estimulaba todo el tiempo al oyente a hacer una especie de examen de conciencia. Y ahora vayamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, porque Sócrates supo dar un giro fenomenal a la filosofía, la revolucionó. ¿Y por qué? Este giro ya se venía gestando con los sofistas. ¿Qué va a hacer Sócrates y también los sofistas? Van a hacer de la filosofía una especie de servicio para el hombre. Servicio para el hombre. Es decir, la filosofía pretendía a Sócrates que sea una especie de guía práctica que guía al hombre en su vida. La filosofía es enseñar a saber vivir. Enseñar a saber vivir. Es decir, la filosofía es enseñar a saber vivir. Y saber vivir es conocer el bien y el mal, decía Sócrates. Es tener conciencia del destino que tenemos aquí ahora. Es más,
Él decía que saber cosas, por ejemplo, como hacer ciencia o manejar técnicas, no era hacer filosofía en el pensamiento de Sócrates, sino que el sabio era más que un poseedor de conocimientos o técnicas. Les cuento además que Sócrates, vamos a ubicarlo aquí, no escribió ningún libro. Todo el legado de Sócrates nos viene de la mano de Platón, como nombrábamos anteriormente, su gran discípulo. Es más, muchos dicen que él desconfiaba de escribir o de dejar algo por escrito por miedo a que los posteriores lectores se confundieran o interpretaran más de lo que en realidad él quería decir. Toda su filosofía, entonces, como decíamos, fue transmitida por medio de charlas. El diálogo con sus discípulos, o sea, el diálogo que tenía con Platón, por ejemplo. Y Platón va a traducir su filosofía, nos va a traer su filosofía, va a dejarla por sentado a través de sus diálogos. Toda su filosofía, todo su legado, fue a través de la interacción de sus oyentes. Es decir, él, Sócrates, con sus oyentes, establecía diálogos que eran una especie de preguntas y respuestas que estos le hacían al maestro. A esto es lo que se lo va a denominar y vamos a hacer ya un espacio en nuestra pantalla. Vamos a ubicarlo aquí, así dejamos la imagen de Sócrates, a lo que se denominó mayéutica. Ahora bien, ¿cómo entendemos la mayéutica? La mayéutica era una especie de procedimiento similar al usado para ayudar a parir. Entonces la mayéutica ayudaba a parir la verdad. Por eso vemos cómo influye el oficio de la madre de Sócrates. Pero para poder entender el método mayéutico es mejor que lo expliquemos. La mayéutica, entonces, decíamos que era el arte de ayudar a dar a luz las ideas. Arte de ayudar a dar a luz las ideas. Ahora bien, sigamos comentando un poquito para que nos quede bien en claro. La mayéutica tenía la finalidad de llevar al otro, a través del diálogo, a respuestas no contradictorias y definiciones, en suma, a llegar a la verdad. Entonces, su fin era llegar a la verdad a través del diálogo. Ahora bien, este método socrático se da a través de dos pasos. Y ahora sí vamos a hacer nuevamente un espacio. Entonces, este método socrático, denominado mayéutica, se va a través de dos pasos. ¿Cuáles van a ser estos pasos? Primero lo serán la ironía y el otro paso será la refutación. ¿Cómo entendemos estos? La ironía consistía en fingir ignorancia respecto de un tema. Fingir ignorancia sobre un tema. Por ejemplo, viene un oyente, iba Platón hacia Sócrates y le decía, Sócrates, ¿vos sabés lo que es la verdad? Y Sócrates, por ejemplo, le decía, no, la verdad que no sé. Entonces, la ironía tenía la función de hacer hablar al otro y explayarse sobre el tema que creía que conocía bien. Es decir, Platón ahí comenzaba a explayarse sobre lo que era el bien o la verdad o el tema que le planteara. La refutación consistía en la demostración, a través del diálogo, de la existencia de contradicciones en el propio pensamiento. Demostración de contradicciones en el pensamiento. Siempre por medio del diálogo, recordemos. Y tenía el objetivo, si se quiere, de
anular las ideas falsas y llevar al otro a tomar conciencia de su propia ignorancia. O sea, por medio de la refutación, Sócrates le quería hacer ver a Platón, en caso de que éste estuviera equivocado, que lo que estaba diciendo estaba mal, que era contradictorio o era falso. Les cuento que el destino de Sócrates no fue muy favorable. Se opuso a varios gobernantes de turno y su espíritu siempre crítico hicieron que se ganase la enemistad de muchos de aquel entonces, sobre todo de gente muy poderosa. En el 399 antes de Cristo, Sócrates es condenado a pena de muerte y se lo acusaba de corromper la juventud y no respetar a los dioses ancestrales. Sócrates va a ser condenado finalmente y va a morir luego de beber cicuta, rodeado de amigos y discípulos que lo acompañaron hasta el fin. Por eso volvamos a la imagen que nosotros teníamos al principio. Este cuadro es mucho más amplio, lo invito a que lo vean, pero aquí estamos viendo cómo estaba rodeado de sus amigos. Esta representa la muerte de Sócrates, la imagen final antes de que él bebiera cicuta. Como vemos, Sócrates fue un maestro, se destacó en el arte de enseñar, ofreció una filosofía práctica, nos muestra cómo la filosofía también nos puede servir como forma de vida, mejor dicho, y nos enseña cómo por medio del método mayéutico, por medio de la mayéutica, uno puede sacar o hacer parir la verdad. Los invito a que a los que quieran nos hagan preguntas sobre Sócrates, en caso que les quede alguna duda o quieran ir a otro tema central, porque evidentemente en nuestros videos no podemos tratar todos los temas. Siempre tomamos los temas más importantes para que a ustedes les sirvan. En caso que tengan alguna duda pueden preguntarnos y también los invitamos a que sigan estudiando la filosofía con nosotros, porque en el próximo video conoceremos quién fue Platón, es decir, el discípulo de Sócrates. En los próximos minutos vamos a comenzar a estudiar quién fue Pitágoras, ya que Pitágoras fue uno de los filósofos de la antigua Grecia más influyentes y más importantes. Pitágoras es este hombre que vemos aquí. La imagen de Pitágoras, tal como lo hicimos en anteriores videos, la hemos tomado del fresco de Rafael llamado La Escuela de Atenas. Y para poder estudiar la filosofía de Pitágoras, tenemos que hacer sin duda mención a la increíble relación que va a haber entre filosofía y religión. Pero no nos adelantemos. Primero contemos un poquito las notas biográficas de este señor, de este filósofo de la antigua Grecia, ya que Pitágoras nace aquí, nace en la isla de Samos, en el año 580 y muere en el 497 a.C. aproximadamente. Ahora bien, cuando Pitágoras, nosotros decíamos que Pitágoras nace en Samos, pero Pitágoras tuvo que huir de Samos porque los persas estaban invadiendo Asia Menor, toda esta zona. Entonces tiene que irse directamente al sur de Italia, precisamente a Crotona. Y en Crotona, en esta zona del sur de Italia, va a fundar su escuela. Y cuando hablamos de la escuela de Pitágoras, la vamos a reconocer como la escuela pitagórica o los pitagóricos, si se quieren. Ahora bien, como decíamos, y ahora sí volvamos a este concepto, esto que delineamos en los primeros minutos, la escuela pitagórica era una suerte de filosofía mezclada con religión. ¿Con qué religión? Con el orfismo. Pitágoras fue un revolucionario en tanto que él dio a la historia de la filosofía un vuelco. Ha introducido, como veremos, muchos elementos, sobre todo elementos religiosos. Por eso la escuela pitagórica es una escuela muy mística. Pero vayamos directamente a la filosofía de Pitágoras. Y como decimos, prestemos vital atención a esto de la religión. Elementos que ha metido, por ejemplo, elementos religiosos, lo serán la idea del dualismo, es decir, el hombre compuesto de alma y cuerpo,
que es mucho anterior al dualismo platónico que veremos en videos posteriores. También ha introducido la idea de los sacrificios por medio de los ritos. Más que introducir, lo que hizo es tomar estos elementos de la religión, ya se encontraban presentes en la religión, en los ritos órficos, así como también, por ejemplo, para nombrarles la idea del pecado original, del juicio final, una vez que el hombre muere, etc. Entonces nos tiene que quedar muy en claro que a diferencia de estos primeros filósofos que veíamos en el video anterior, los invito a que lo vean aquellos que no lo han hecho, como eran Tales, Anaxímenes, Anaximandro, que hacían una filosofía, una cosmología, buscando este primer principio, este principio primordial, para dar una explicación al origen del cosmos. Los pitagóricos van a crear ya una escuela muy diferente a lo que era esta filosofía de los principios del siglo VI, siglo VII. Pero sigamos conociendo más la filosofía de Pitágoras para que nos quede en claro, mejor dicho, y para que podamos ver cómo se va mezclando la religión. Vamos a ver. Se dice que Pitágoras, vamos a hacer nuevamente un espacio, se dice que nuestro amigo Pitágoras fue discípulo de Anaximandro. Recordemos este filósofo, uno de los primeros 3 filósofos griegos, ¿sí? Ahora bien, una de las mayores preocupaciones de Pitágoras y de los pitagóricos va a ser ni más ni menos que el tema del alma. Va a ser un tema central en la filosofía de Pitágoras. Es más, les cuento que este concepto de alma lo van a introducir ellos en la filosofía griega. Lo introduce en la filosofía griega. Pero hablemos un poquito del alma. Porque el alma, para los pitagóricos, vendría a ser una especie de otro yo. Esperen porque les voy a explicar. Una especie de otro yo que acompaña al cuerpo. Y vamos a explicarlo aún más. Los pitagóricos decían que el alma era incorruptible, inmaterial, eterna, para nombrar algunas de las características. E inclusive decían que el alma es lo que nos mantiene con vida. Lo que nos mantiene con vida, es decir, eres la dadora de vida al cuerpo. Recuerden que cuando hablamos de alma-cuerpo, hablamos de dualismo, como hicimos mención hace algunos segundos. Pero hay mucho más para decir del alma, porque los pitagóricos decían que la ausencia del alma era la que producía la muerte. E inclusive el alma, y vamos a hacer ya un nuevo espacio en nuestra pantalla, el concepto de alma se relacionaba también con el de armonía. Y el concepto de armonía es clave en la filosofía de Pitágoras porque los pitagóricos, les cuento, eran grandes matemáticos, geómetras, eran estudiosos de la aritmética. Por eso la armonía sería un concepto clave, una idea clave en toda la filosofía. La armonía, entonces, decimos, es un elemento esencial. ¿Y por qué se identifica la armonía con el alma? Pues porque los pitagóricos dicen, les cuento, que el mundo mismo está regido por esta armonía. Rige el mundo. Y les cuento aún más. Esta armonía rige el mundo de forma tal que el alma condensa en sí la fuerza necesaria para mantener y conservar esta armonía entre todos los componentes del cuerpo. Las almas entonces ayudan a mantener unido todo el cosmos. Ayudan a mantener
unido el cosmos. Vemos entonces cómo se da esta relación entre alma y armonía. Ahora bien, por otro lado, les voy a contar otro punto muy interesante de la filosofía de Pitágoras y la escuela pitagórica. Porque, como decíamos, eran apasionados de la aritmética y la geometría. Inclusive van a crear una especie de mística de los números. Recordemos que Pitágoras es el creador del famoso teorema que recibe su nombre, el teorema de Pitágoras. Dentro de nuestros videos van a encontrar la explicación a este teorema tan importante. Pero hagamos mención a esta mística de los números que estamos nombrando. ¿Qué pasaba con los números? ¿Qué pensaban los pitagóricos? Decían que los números eran el fundamento de todas las cosas. ¿Y cómo se explica esto? Les cuento, los números se encuentran en el origen de todas las cosas, decían. Son elementos reales del cosmos. Elementos reales. ¿Y por qué resaltamos que son elementos reales? Porque hoy en día nosotros, por ejemplo, para nosotros los números son elementos ideales, no están en sí. Yo no veo el número 9 más allá que lo veo escrito. Son construcciones ideales, pero los pitagóricos pensaban que los números se encontraban en las cosas. Por eso, por ejemplo, el 1 representaba la unidad, el 2 la línea, el 3 el triángulo. Y el número 10, les cuento, era el número que representaba la perfección. El número perfecto. ¿Y cómo estaba compuesto el número 10? Bueno, ellos decían que el número 10 estaba compuesto por la suma del 1, más el 2, más el 3, más el 4. Así por esta armonía entre los números, se formaba el 10, que era el número perfecto. De hecho, les cuento, para que vayamos cerrando, que toda la naturaleza para los pitagóricos, toda estaba hecha de números, todo el mundo estaba hecho de números. Es más, este concepto de armonía universal que nosotros vimos anteriormente fue identificado por los pitagóricos con la armonía propia del mundo matemático, es decir, con la exactitud, la precisión. Entonces vemos lo interesante de esta mística numérica que aportaron los pitagóricos a la filosofía occidental. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los pitagóricos? ¿O qué le debemos, mejor dicho, agradecer? Yo creo que a los pitagóricos no solo le tenemos que agradecer esta idea del cosmos armónicamente ordenado, sino también la concordancia musical que van a introducir ellos, que van a crear ellos, así como también el concepto de alma y filósofo. Ellos se dicen que introducen el concepto de filósofo dentro de la filosofía griega. Por ende, vamos a ver cómo los pitagóricos van a influenciar a los filósofos posteriores. Los invito a que sigan viendo nuestros videos para que conozcamos más sobre la filosofía antigua. Muchas gracias. Vamos a seguir estudiando filosofía y en este caso nos toca hablar del discípulo de Sócrates, que fue ni más ni menos que Platón. Platón nace en el 427 a.C. y muere en el 347. ¿Sí? Muy bien, les cuento que Platón viajó por Egipto, recorrió toda Grecia, Sicilia, inclusive les cuento que se dice que sus últimos viajes le ayudaron si se quiere, a formar su filosofía política. Porque lo interesante de Platón es que él va a considerar, a diferencia de los filósofos anteriores, un amplio, si se quiere, una gran variedad, mejor dicho, de conocimientos. Por ejemplo, se va a preocupar por desarrollar una concepción del origen del cosmos, de los hombres, va a estudiar las posibilidades del conocimiento, la ciencia, la metodología, inclusive va a tener una propia ética y sobre todo una gran teoría del
conocimiento, que será conocida con el nombre de idealismo. Es más, el idealismo llega inclusive hasta las corrientes filosóficas propias de la modernidad e inclusive de la edad contemporánea. Pero nosotros vamos a hablar de este idealismo platónico. Para poder hablar de la filosofía de Platón, la imagen que estamos viendo, recordemos de la Escuela de Atenas, parte de este fresco de Rafael, nos está mostrando cómo Platón está señalando hacia arriba. Y ya mismo les voy a contar por qué Platón señala hacia el cielo. Pasemos primero a esta imagen que nosotros tenemos del hombre, porque Platón, tomando también, se quiere, quizás siendo influenciado por los pitagóricos, como veíamos en el video anterior, va a considerar que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Es más, Platón consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma. El alma, decía Platón, se unía al cuerpo de forma accidental. Se une al cuerpo de forma accidental. Es más, para lo que tenemos que decir, o resaltar mejor dicho, es que el alma es ante todo, como sabemos, inmaterial, eterna, incorruptible, es decir, no puede cambiar, y el cuerpo todo lo contrario, el cuerpo es material, finito, en el sentido contrario a eterna, y corruptible, es decir, está sometido al cambio. Pero vamos a hablar un poquito de la teoría de las ideas, de este idealismo platónico del cual hacíamos referencia hace algunos minutos. Y para que nosotros podamos hablar de la teoría de las ideas, tenemos que centrarnos en estas imágenes. Primero destaquemos que para Platón existen dos mundos, pero no dos mundos separados, sino dos mundos que están separados, pero que son uno a la vez. Ahora bien, ¿cómo se van a llamar estos mundos o cómo los identifica? Él dice que hay un mundo sensible y un mundo inteligible, que es ni más ni menos que el mundo de las ideas. Pero sigamos más, porque hasta ahora no podemos entender demasiado. Ustedes dirán, bueno, hay dos mundos, que en realidad son uno a la vez, pero están separados, uno sensible y uno inteligible. Pero les cuento que este mundo sensible es simple. Este mundo sensible es nuestro mundo, el mundo de las cosas, el mundo de los objetos, de aquello que está sometido al cambio, es decir, de las cosas particulares. En cambio, este mundo inteligible, como dijimos, es el mundo de las ideas, es el mundo de lo incorruptible. ¿Y qué son las ideas? Aquellas que no pueden corromperse, que no están sometidas al cambio. Las ideas hay que entenderlas como modelos. ¿Modelos de qué? Modelos de las cosas, son como arquetipos. Es más, vamos a entender mejor esto si lo graficamos. Permítanme que hagamos un espacio, vamos a conservar esta división entre estos dos mundos, porque por ejemplo, en el mundo sensible nosotros encontramos un árbol, ¿sí? Como podemos ver en nuestra casa, en una plaza. Y en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, encontraremos la idea de árbol, dice Platón. Es decir, el mundo sensible está compuesto de copias del mundo inteligible, de las ideas del mundo inteligible. Y estas ideas son ni más ni menos que universales. Es decir, yo tengo para muchísimos, para millones
de árboles diferentes con diferentes características una única idea de árbol. El hombre, entonces, conoce por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos, dice Platón. Hasta ahí todo bien. Y por medio de la razón conoce las cosas del mundo inteligible, es decir, las ideas. Pero no es tan fácil todo esto, no es tan sencillo. ¿Qué va a pasar? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué es conocer para Platón? ¿Qué significa conocer para este filósofo? Platón dice que conocer, poder conocer, será poder llegar a las ideas por medio de la abstracción. Entonces, es llegar a las ideas por medio de la abstracción. ¿Qué es abstraer? Es tomar una parte. Es decir, es poder. Para que nosotros lo comprendamos, el hombre solo puede llegar a las ideas a través de la inteligencia, como decíamos, ¿sí? Por medio de la abstracción. Para que lo comprendas, es aislar conceptualmente un objeto o propiedad del mismo. Entonces, yo conozco el color verde aislándolo, abstrayéndolo de la idea de árbol, por ejemplo. Aislar, vamos a ubicarlo así, aislar una propiedad. Ahora bien, nos falta un poquito el alma, porque para Platón el alma era algo muy importante. Es decir, nosotros no podíamos conocer tan solo por el uso de la razón. Les cuento que el hombre no conoce las cosas, sino que las reconoce. ¿Por qué decimos que las reconoce? Porque las almas existen antes de reencarnarse en el cuerpo y ya conocen todas las ideas. Entonces, el alma ya conoce todas las ideas. Recordemos, antes de, si se quiere, introducirse en el cuerpo. Lo que pasa, dice Platón, es que al nacer olvida todo el alma, olvida todo lo que sabe y necesitará de las cosas sensibles de nuestro mundo para comenzar a recordar, a reconocer. Entonces, nos queda ya en claro el papel del alma en este proceso de conocimiento. Esto fue desarrollado por Platón en la teoría de la reminiscencia. Nosotros en este video quisimos hacer una breve explicación, volvamos ya al comienzo, de lo que fue la filosofía platónica y lo importante que fue Platón, porque inclusive, como dijimos, ha desarrollado una teoría política, una ética. Nosotros quisimos hacer referencia a esta teoría de las ideas, como marca aquí la imagen, estas ideas que marcan un mundo que se encontraría arriba del mundo sensible para ubicarlo en un espacio determinado, un mundo superior, de donde el hombre toma, o si se quiere, las cosas del mundo sensible, toman o se copian de las ideas del mundo inteligible. Hasta aquí hemos visto a Platón, discípulo de Sócrates. En el próximo video vamos a estudiar a Aristóteles y vamos a ver cómo se diferencia radicalmente de Platón. En videos anteriores nosotros comenzamos a estudiar la filosofía y fuimos viendo diferentes filósofos como lo eran los primeros, que eran Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Sócrates, Platón. Y Platón, este señor que vemos aquí en el fresco de Rafael, la Escuela de Atenas, tendrá un discípulo que será ni más ni menos que Aristóteles, que es este señor que vemos al lado de Platón. Ahora bien, Platón, como decíamos, fue maestro de Aristóteles, pero sin embargo sus filosofías se van a diferenciar por completo.
Vayamos un poquito a las notas biográficas de Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 antes de Cristo, en Estaragita, en la zona de Macedonia. Tal es así que va a llegar inclusive a ser preceptor de Alejandro Magno. Para aquellos que les interese la historia o profundizar en este tema, los invito a que vean nuestros videos de historia, ya que tenemos un video destinado a enseñar la vida de Alejandro Magno y sus campañas, su imperio. Ahora bien, volvamos a Aristóteles, nuestro maestro. Aristóteles va a tener muchas obras, ha redactado varias obras, como lo son su Metafísica, así como también la Ética, a Nicómaco, una obra política llamada con ese nombre, Política, y la famosa Poética. Ahora bien, como vemos, tal como lo hizo Platón, también Aristóteles revolucionó la filosofía e tocó todos los temas habidos y por haber hasta ese momento, los temas de interés. Vamos a pasar a estudiar de lleno la filosofía aristotélica. Esta obra que estamos viendo es llamada Aristóteles contemplando el busto de Homero y la pintó el famoso Rembrandt en el año 1653. Pero lejos de este detalle estético en nuestro video, nosotros lo que queremos resaltar es que para Aristóteles la filosofía, o mejor dicho, él la definió como la ciencia de las primeras causas. La filosofía entonces es la ciencia de las primeras causas, es decir, la ciencia de los primeros principios de todo lo que hay en la realidad, en el mundo. En su obra metafísica, que nosotros la nombramos hace algunos segundos, él hizo una especie de repaso por la filosofía anterior, por los pensadores anteriores. Inclusive a decir que los milesios, recordemos, estos primeros filósofos tales Anaxímenes, Anaximandro, decía que ellos fueron los primeros en filosofar por el hecho de que buscaban el arjé, es decir, este principio primordial para poder explicar el origen de las cosas y que fueron los primeros en introducir los elementos naturales como explicación natural al origen del cosmos. Por eso se debían destacar dentro de lo que era la historia de la filosofía. Pero al llegar a su maestro, es decir, al llegar a Platón, Aristóteles va a decir, no estoy muy de acuerdo. Aristóteles opina, o mejor dicho, critica la separación que hace Platón, critica la división, como decíamos, que hace Platón entre las cosas sensibles y las ideas que imitan estas cosas sensibles. Es decir, lo que va a criticar fundamentalmente es esta división entre mundo sensible e inteligible. Pero vayamos a hacer un espacio en nuestra pantalla porque hay mucho más que decir de la filosofía aristotélica. Ustedes dirán, bueno, Aristóteles se dispuso a criticar la filosofía de su maestro, pero ¿qué tenía para ofrecernos ellos? Primero que Aristóteles pensaba que una cosa no puede estar separada de su sustancia u entidad, porque si esto es así no puede ser conocida ni explicada. Y estamos introduciendo en nuestra pantalla un concepto que hasta el momento en nuestros videos no hemos tocado, que es el concepto de sustancia. Si nosotros pensamos en la sustancia, quizás pensamos en algo líquido, ¿sí? Nos remite a alguna pócima, algo así. Pero la sustancia, para Aristóteles, aquello que él llamaba ousia,
en griego, era lo que es en tanto que es. Y seguramente se están haciendo un lío tremendo, porque lo que es en tanto que es, lo podemos entender como una especie de esencia, para que ustedes más o menos se den una idea. Es aquello que ayudaba a que la cosa sea lo que era. Pero vayamos por partes, no se desesperen, amigos, porque Aristóteles dice que la sustancia era un compuesto de materia y forma. Por materia entendemos aquello de la que la cosa está hecha, aquello de lo que la cosa está hecha. Es decir, en el caso de la silla, la madera. Si fuera una silla de madera, en el caso de una silla de plástico, el plástico. Y por forma, entendemos la determinación de una cosa. La determinación esencial de una cosa. Es decir, lo que hace que la cosa sea lo que es. Lo que es en tanto que es. Lo que hace que la cosa sea lo que es. Lo que hace que la silla, por ejemplo, sea silla y no mesa. Para que a ustedes les quede bien puesto el ejemplo. Materia y forma, entonces, son dos conceptos claves que nos van a explicar o que hacen, mejor dicho, que la sustancia sea algo determinado, algo único. Por ejemplo, en la fabricación de una silla de madera, volviendo al ejemplo, se pasa de algo que es madera, es decir, algo que es materia, al objeto silla. Ahora bien, nos falta un concepto más dentro de esto, que es la sustancia. Y es aquello que se denomina accidentes de la sustancia. ¿Qué son los accidentes de la sustancia? Los accidentes de la sustancia los vamos a entender si los nombramos. Son la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, así como también la posición, la posesión y también la acción y pasión. Es decir, son accidentes. Vamos a explicarlo mejor con el ejemplo que nos da Aristóteles. Por ejemplo, si nosotros tomamos un hombre o un caballo, la sustancia, supongamos que es un hombre o un caballo, ¿sí? Por tomar dos objetos. La cantidad sería, por ejemplo, 2 pies, en el caso del hombre, o 4 patas, en el caso de un caballo. La cualidad sería, por ejemplo, blanco, negro, trigueño, refiriéndonos, por ejemplo, al color de la piel. La relación sería, por ejemplo, mayor, al decir este hombre es mayor que el otro. El lugar puede ser, por ejemplo, en su casa, en el patio, en la cocina. El tiempo vendría a ser, por ejemplo, hoy, ayer. La posición podría ser parado, por ejemplo, o sentado. La posesión, por ejemplo, está armado. La acción, por ejemplo, corta o quema. Y la pasión es cortado. Ahora bien, todas estas son llamadas categorías, todas estas que hicimos referencias. Y son muy importantes para poder comprender la sustancia.
Faltan dos conceptos, que son los conceptos de potencia y acto. Con concepto de potencia, Aristóteles se refiere a la materia considerada dinámicamente, la materia dinámica, y con el concepto de acto, la forma consumada. La forma consumada. Para hacerlo por medio de un ejemplo, siguiendo el ejemplo de la silla, el árbol vendría a ser la silla en potencia. Es decir, puede ser silla en el futuro, pero en acto es árbol. En toda esta teoría, la filosofía aristotélica es denominada realista. Es decir, las cosas tienen una existencia propia independientemente del acto de conocimiento del hombre. Esto es básicamente la filosofía aristotélica. Claro está que nosotros hicimos un resumen. En caso que tengan dudas con respecto al concepto de potencia y acto, con respecto al concepto de accidentes o sustancias, pueden hacer sus preguntas en nuestro espacio para los comentarios. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí y sigamos estudiando juntos la filosofía de la historia mundial. Gracias. Los invito a que comencemos a estudiar juntos un periodo muy interesante de la filosofía, que es ni más ni menos que la filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo, porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace ni más ni menos que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo, y por supuesto con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las 4 escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de 2 elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón. Es decir, fe y razón o filosofía y religión van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval, porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría o su propia filosofía.
Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, sus propias teorías. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, del cristianismo, va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que dos caminos. O aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba. Entonces, a lo largo de la filosofía medieval vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento, 1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo 1 y 3, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora bien, sin embargo, nosotros decíamos que el platonismo iba a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Y entre el siglo II y el siglo V, sexto, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es la forma que tenemos para dividir la misma y ubicarnos temporalmente. Siglo II al siglo V VI y el siglo V VI al siglo XV son, si se quiere, dos periodos años o siglos, mejor dicho, que nos aproximan. Los historiadores de la filosofía medieval suelen ubicar a la escolástica como, si se quiere, o que se origina a partir del siglo VIII. Nosotros hemos hecho esta división de forma más general. Entonces, la patrística, decíamos, va a intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Y claro está que dentro de la patrística se encontraban los padres de la Iglesia.
Entre ellos vamos a ubicar, por ejemplo, a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 254, y el representante más importante de la patrística, que es San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, claro está, después de Cristo. Ahora bien, vamos directamente a la escolástica, esta segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de la filosofía medieval, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación divina, la revelación, como decíamos, utilizando la razón humana, por medio de la razón humana. Es decir, para que ustedes entiendan, ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de hacer una síntesis, una armonía si se quiere, entre fe y razón. ¿Y quiénes van a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Scoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. En un próximo video vamos a estudiar la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín para ver qué diferencias había entre los pensamientos de la patrística y los pensamientos en la escolástica. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hola a todos. Vamos a seguir estudiando la filosofía medieval. Recordemos que en el video anterior hicimos una introducción a esta época de la filosofía y resaltábamos sobre todo esta disputa que había entre fe y razón, es decir, entre cristianismo y filosofía, y de cómo ciertos autores trataban de conciliarla y otros no. Uno de los autores o pensadores más influyentes perteneciente a la patrística va a ser San Agustín. San Agustín, les cuento, nace en Tagaste, una provincia muy linda de Roma, en el 354. La vida de San Agustín durante su juventud, inclusive hasta aproximadamente los 30 años, va a ser muy agitada. Él inclusive era pagano antes de convertirse al cristianismo. Por eso en el 384 él va a Milán y en Milán comienza a enseñar retórica y se empieza a entrar en contacto con las doctrinas platónicas, es decir, con las doctrinas de Platón. Para aquellos que no han visto el video, los invitamos a que vean el video correspondiente a Platón para que tengan en cuenta los elementos principales de la filosofía de este filósofo antiguo. Pero el 384, decíamos, va a Milán, San Agustín se embebe de las doctrinas platónicas y en el 386 pasará algo que cambia su vida. Se convierte al cristianismo y a partir de allí comenzará a desarrollar una filosofía propiamente cristiana o religiosa, introduciendo también elementos de la filosofía platónica. Inclusive les cuento que en el 391 él se convierte en obispo de Hipona. Por eso San Agustín lo conocerán en muchos textos como San Agustín de Hipona. Pero vamos a conocer ya mismo su filosofía, para poder ver esta mezcla, como comentamos en el video de filosofía medieval, que se hacía entre fe y religión. San Agustín, para que nos quede bien en claro. San Agustín consideraba que había dos grados de realidad. Dos grados de realidad.
¿Cuáles eran? Decía que existía una realidad que era Dios, inmutable, eterno, incorruptible, para nombrar algunas de las características, y otra realidad que era la realidad creada por Dios, es decir, cambiante, finita, como contrario a eterno, por supuesto, es decir, el mundo de las cosas, nuestro mundo. A su vez, también San Agustín estudió al hombre. Y él decía que el camino para que el hombre llegue a la felicidad era el camino de la interioridad. Concepto clave en la filosofía agustiniana. Es decir, él decía que partiendo de la interioridad del alma, el hombre podía ascender a Dios, es decir, llegar a Dios. Como vemos entonces, hay una mezcla de antropología con cristianismo, con teología. Pero lo importante para Agustín era explicar la relación entre el alma humana y Dios. Entonces, fe y razón, decía, son tan solo caminos de los cuales nosotros como hombres teníamos que servirnos para emprender este camino hacia Dios, para poder llegar a Dios, hacia la verdad. Pero esto no es todo, amigos. Vamos a seguir con este estudio de la filosofía agustiniana. ¿Por qué? Porque San Agustín también decía que el hombre conoce gracias a la luz natural de Dios. Gracias a la luz natural de Dios. Ahora bien, ¿cómo explicamos esto? San Agustín dice que Dios irradia nuestra razón con su luz. Y por ese motivo nosotros podemos contemplar las verdades universales y eternas. Por eso entonces podemos contemplar las verdades universales y eternas. Y sigamos explicando un poquito más esto. Porque San Agustín dice que nuestra mente posee verdades inmutables, es decir, verdades que están en la mente de todos por igual. Verdades en la mente de todos por igual, es decir, vos que estás viendo este video, yo, tu vecino, tu mamá, tus amigos, todos poseemos las mismas verdades en nuestra mente. Y será Dios el que va a abrir nuestra mente para que nosotros podamos acceder a estas verdades. Dios vendría a ser, recordando un poquito la filosofía platónica, el fundamento del mundo de las ideas. Todo lo que existe, dice San Agustín, fue creado por Dios. Ya creo que Dios va a crear el mundo siguiendo modelos o ideas que ya estaban en su mente. Pero si el pensamiento de Agustín les parece interesante, vayamos ya mismo a conocer la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nace, como decíamos, en las cercanías de Aquino, al norte de Nápoles. Norte de Nápoles. ¿En qué año? En el año 1225. Y San Agustín es el representante de la escolástica, como recordemos, la segunda etapa del periodo de la filosofía medieval. Les cuento que en el año 1243 él ingresa a la orden dominicana y durante largos años ejerce como maestro de teología. Ingresa a la orden dominicana para que nosotros tengamos algunas notas geográficas de este filósofo tan importante.
Su filosofía, como decíamos, también es muy interesante como la de San Agustín, porque él toma muchos elementos de la filosofía aristotélica. Esta imagen que estamos viendo de Santo Tomás, remarquemos, la pintó Zurbarán en un cuadro que es mucho más grande. Nosotros hemos tomado el fragmento que representa a Santo Tomás. Pero volvamos de nuevo a Santo Tomás porque, como decíamos, él se deja influenciar mucho por la filosofía aristotélica. Y lo que le va a preocupar sobre todo a Santo Tomás es esta disputa entre fe y razón, como le preocupaban a todos los filósofos medievales. Pero de hecho, para él, la razón, mejor dicho, tenía más autonomía. Él consideraba que el hombre puede conocer gracias a dos vías. Vamos a marcarlas aquí. Entonces, el hombre conoce por dos vías. Por el cuerpo, es decir, ayudado por los sentidos, y también conoce gracias a su intelecto. Cuando decimos gracias a su intelecto, nos referimos a que gracias a este el hombre puede abstraer de las cosas sensibles sus formas o esencias y remontarse al mundo espiritual. Entonces, gracias al intelecto, el hombre puede abstraer de las cosas sensibles su esencia y llegar así al mundo espiritual. Pero hay mucho más que decir todavía de la filosofía de Santo Tomás, porque con respecto a Dios, tan importante en toda la medievalidad, él va a afirmar que la existencia del mismo es un conocimiento natural en el ser humano. Es decir, el hombre puede llegar al conocimiento de Dios gracias al uso de la razón. También les cuento que afirma que solo las criaturas racionales pueden poseer a Dios por medio del conocimiento y del amor. Para Santo Tomás, Dios es el único ser necesario. Único ser necesario. Es decir, existe y no podría no existir, a diferencia de los demás seres como seríamos nosotros o las demás cosas sensibles. El hombre, repasemos entonces, es un compuesto de cuerpo y alma. Dos realidades que dependen una de la otra, ya que el alma hace que el cuerpo, para Santo Tomás, sea cuerpo, es decir, que nosotros seamos hombres. Por último, les cuento que para Tomás, el fin del hombre se identifica con su bien. Fin del hombre, entonces, decíamos que se identifica con su bien. Y este fin será la felicidad. La unión eterna sería del alma con Dios. Unión del alma con Dios. Y para que entiendan un poquito más, sería así, o sea, el hombre puede llegar a este fin, a esta unión eterna del alma con Dios, siguiendo la ley natural, una ley que Dios imprime en el alma del hombre y por la cual el hombre debe guiarse durante toda su vida, ayudándose tanto por la razón como por la fe. Siguiendo el camino de la ley natural, el hombre puede llegar a unir su alma con Dios y así lograr la felicidad. Esto ha sido entonces un poco una aproximación, vamos a volver a nuestra imagen principal de la filosofía medieval. Dos autores importantes, San Agustín y Santo Tomás. Vamos a comenzar en los próximos videos entonces a estudiar la filosofía moderna y lo interesante de las corrientes que se han desarrollado en la misma. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de filosofía. En este caso hemos llegado a una parte de la filosofía totalmente apasionante, que es la
filosofía moderna. Pero para que esta filosofía se desarrolle, tuvo que desencadenarse, o tuvieron que desencadenarse, mejor dicho, una serie de factores que van a cambiar para siempre la mentalidad de las personas del paso del medioevo a la historia moderna. ¿Cuándo se da este paso? ¿Cuándo comienza históricamente la filosofía moderna? En el año 1492, con la conquista de América, tal como lo marca la línea de tiempo tradicional. Entonces, a partir de 1492 se va a comenzar a gestar un cambio de mentalidad. Claro está que no solo a partir de 1492, sino que nos referimos a este periodo. Pero ahora bien, sigamos estudiando un poquito más, porque les cuento que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, políticos, escritores, literatos, filósofos, ya percibían cómo se iba gestando este cambio, es decir, asistían a una transformación del mundo, sobre todo en Italia. Y recordemos, según nuestros videos de historia, qué pasaba. Así es, comenzaba esta etapa de la historia conocida como Renacimiento. Y con el Renacimiento se va a dar este cambio profundo de mentalidad. Es decir, la actitud del hombre frente al mundo va a cambiar, sobre todo frente a la naturaleza y con respecto a sí mismo. Y es que el mundo, les cuento, estaba asistiendo al surgimiento del Renacimiento, que iba a ser una etapa histórica que iba a provocar una ruptura con la tradición medieval. Recordemos que hasta este momento, antes de la filosofía moderna, estábamos hablando de la filosofía medieval. Con el Renacimiento, entonces, se comienzan a gestar las bases de la filosofía moderna. Es más, el hombre comienza, si se quiere, a pensarse como un ser autónomo. Es decir, comienza a cambiar su actitud como un ser racional. Entonces, a la disputa del medioevo entre razón y fe, ya no le va a quedar más remedio que anular la fe y centrarse en la razón, que va a ser preponderante en la filosofía moderna. Inclusive les cuento más, porque este nuevo cambio, esta mirada diferente, hacía que el hombre, si se quiere, cambie radicalmente. Va a dejar de lado esta teoría teocéntrica, es decir, Dios como centro de todo, como centro del universo, para pasar a considerar o a fundamentar que el centro de las cosas va a ser ahora el hombre. Es decir, se pasa a un antropocentrismo. Este paso del teocentrismo al antropocentrismo es clave para el desarrollo de la filosofía moderna, como veremos en los próximos minutos. La característica del pensamiento moderno, les cuento, es que va a abandonar para siempre la disputa medieval entonces entre fe y razón y se va a comenzar a preocupar por otro planteo más importante según ellos, que es el problema del conocimiento. Es decir, el problema de la veracidad del conocimiento. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Es real lo que conocemos? ¿Cuál es la verdad? Es decir, el problema de la capacidad que iba a tener el humano para descubrir la verdad. El problema de si podía hacerlo o no. Y el problema del conocimiento, entonces, caracterizado como gnoseología, va a ser
el centro de la filosofía moderna. Entonces, la filosofía moderna nos va a ofrecer un abanico de filosofías destinadas a desarrollar diferentes teorías del conocimiento. Encontraremos tres corrientes principales que se van a ocupar de este tema y también de otros temas, claro está. La primera corriente va a ser el racionalismo. La segunda corriente va a ser el empirismo. Y una tercera corriente va a ser el idealismo, un idealismo mucho más evolucionado que el que proponía en su momento Platón en la antigüedad. Por el lado del racionalismo vamos a encontrar a Descartes, así como también a Spinoza, a Baruch Spinoza, y también a Leibniz. Para que se den una idea, Descartes nace en el 1596, Spinoza en 1632 y Leibniz en 1646. Por el lado del empirismo, por su parte, encontraremos a Hobbes, así como también a Locke y a Hume. A Hobbes lo ubicamos a partir de 1588, a Locke a partir de 1632, es decir, años después, y Hume nace en 1711. Y por el lado del idealismo vamos a encontrar dos representantes muy importantes, que serán Kant, Immanuel Kant y Hegel, pero sobre todo a Kant. Kant nace en el año 1724 y con su Crítica de la razón pura, una obra fundamental dentro de su filosofía, nos va a mostrar su teoría del idealismo trascendental, que lo estudiaremos en un próximo video. Entonces vemos sobre todo cómo la filosofía moderna se va a basar en el desarrollo de estas teorías del conocimiento. Por el lado del racionalismo, por ejemplo, ellos van a opinar que conocemos gracias al papel de la razón, y los empiristas van a resaltar el papel de los sentidos en el momento de conocer. Pero dedicaremos un video especial a estos temas. Lo que nos interesa dejar en claro a nosotros es que la filosofía moderna se gesta en un nuevo mundo. Filosofía moderna nos va a ofrecer un nuevo mundo, un cambio de mentalidad sobre todo, un nuevo hombre, sobre todo un hombre dedicado al desarrollo de la ciencia. Resaltemos que los hombres modernos se van a dedicar sobre todo al desarrollo de la matemática, la astronomía, la geometría. Inclusive no dejemos de lado cómo en este nuevo mundo dedicado a la ciencia va a aparecer Copérnico, por ejemplo, o Kepler, dos científicos importantísimos. Y Copérnico es el que nos va a dar su teoría, nos va a regalar su teoría en donde dice que el Sol es el centro del universo, es decir, del sistema planetario, diferente a esta concepción medieval que ponía a la Tierra como el centro del universo. Entonces, ante esta nueva concepción, ante este nuevo descubrimiento, el hombre se va a sentir abrumado, va a cambiar todo, inclusive el puesto del mundo, de la Tierra, en el sistema, en el universo. Y gracias a estas teorías y al desarrollo también de la ciencia y nuevas formas de pensamiento, la filosofía moderna nos va a dar un cambio radical y unas teorías y el desarrollo de nuevas corrientes muy interesantes para que nosotros estudiemos. Los invito entonces que a partir de los próximos videos conozcamos un poco más del racionalismo, del empirismo, del idealismo, Descartes, Hume, Locke, Kant, para que nosotros podamos estudiar a fondo la filosofía moderna. Vamos a comenzar a hablar del racionalismo, y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente
filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. Es decir, vamos a hacer un espacio para ir delimitando las características. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza a la razón. Y además, con respecto a los sentidos, van a decir que hay que desconfiar de aquel conocimiento que nos viene por medio de los sentidos porque los mismos nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento, como decíamos, y llegar así a la verdad, tema muy importante dentro de la filosofía moderna. Y con respecto a los sentidos, repasemos, decían los racionalistas que hay que dudar de todo lo que nos venga de parte de ellos. Pero esta es una de las pocas características que estamos delimitando. Vamos por más características, porque les cuento que los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, ciertas ideas independientes de la experiencia que nosotros poseíamos en nuestra mente. Estas ideas innatas van a ser una de las características más importantes de los racionalistas. Por ejemplo, un ejemplo de idea innata es la idea de Dios, es decir, son ideas independientes de la experiencia y que nos sirven, dicen los racionalistas, para armar deductivamente el edificio de nuestro conocimiento. Y vamos a estudiar otra característica importante que debemos sumar a estas que vimos, que es, si se quiere, la aplicación de un método matemático. Aplicación de un método. En este caso, los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que en el método de la matemática, el método utilizado por la matemática y la geometría en su parte, no caben errores. Siempre se llega a verdades evidentes, a verdades claras. Entonces, los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Y además van a decir, este método tiene la característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso las verdades que yo alcance aplicando el método van a ser verdades universales. Indispensable que la verdad para los racionalistas sea universal. Vamos a leer un poquito qué nos decía Descartes, lo vemos aquí en una caricatura, en su obra póstuma, es decir, publicada en 1701, luego de su muerte, llamada Reglas para la dirección del espíritu.
Ahí nos dice con respecto al método. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. De todo aquello de que es capaz, nos dice el señor Descartes. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las características. También les cuento, para no dejar de lado, que los racionalistas van a aplicar esta idea de mecanicismo. ¿Y qué van a decir con el mecanicismo? Ellos creen que el mundo es como una gran máquina que se puede analizar, en donde las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. Básicamente estas son las características principales del racionalismo. Espero que les haya quedado en claro. Si quieren podemos agregar información en caso de que ustedes la requieran, pueden hacernos preguntas y en el próximo video vamos a meternos de lleno en el racionalismo, sobre todo porque vamos a estudiar la filosofía de René Descartes.